Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Mi mano es diligente. Estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación, bajo un mismo fundamento. En esta dispensación sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación.
creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciado la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciada la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Un saludo a la preciosa amada, a los dioses que nos ven en las naciones y que comparten con nosotros la misma gloria, la gloria del Dios vivo. Tenía un pensamiento que cuando estaba ahí de cuál era el problema, y esto sí es un problema, no nuestro, porque nosotros no tenemos problemas, pero este sí es un problema. El quedarse, los riesgos de quedarse en el vientre. Sí, porque Jesucristo, hombre, dijo que la gracia era estar en el vientre, llevados desde el vientre en la matriz, o sea, era como no haber nacido. Y él comparó, si usted se acuerda, porque eso no lo estamos inventando nosotros, él comparó eso con los dolores de parto. ¿Se recuerda? Que él dijo que estábamos en el tiempo de ¿qué? De los dolores de parto. Quiere decir que el niño nace después de los dolores de parto, ¿sí?
Entonces, cuando él muere, entonces nace el niño. Pero ¿cuál es el problema entonces de quedarse en el vientre? Porque si lo estamos comparando con un embarazo y un nacimiento, ¿qué es lo que le ocurre al bebé si se queda más de 9 meses en el vientre? Se muere. Y eso es estar muerto. Realmente estar en el vientre, si no nace el niño, entonces se muere. Otra de las cosas es que ya no se alimenta normalmente, se comienza a desnutrir adentro, comienza a sufrir. Entonces, y una última, que no sabemos si puede hacer aborto. Entonces, esos son los riesgos, porque cualquiera puede decir, pero si ahí estamos tranquilos. Si usted puede estar tranquilo. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice de estar en el vientre? Eso es lo importante. No se trata de estar tranquilos, de estar intranquilos. Se trata de la verdad. Cuando usted nace, entonces usted le da vida. ¿Qué está cantando el gordo ahí? Somos la familia. ¿De quién? Del Dios vivo. Ya nacimos. Estamos dentro de la familia. Y en la familia, usted va a ver en el clip hoy, usted está guardado, usted está cuidado, usted está disciplinado, usted está amado en la familia. Pero fuera de la familia, usted va a ver qué le ocurre. Muchos dicen, los que están todavía en el vientre, dicen, los ángeles me asisten. Sí, pero los ángeles, va a ver lo que dice Dios ahí, quién es el que ejecuta la disciplina cuando no hay la disciplina de Dios. Eso es lo terrible. No es así. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de crecer en una familia. ¿Cuántos no anhelan crecer en una familia porque tal vez no la tuvieron? No, pero nosotros tenemos la familia del Dios vivo. La reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Somos una familia en todas las naciones. Somos hijos de Dios. No adoptados, sino porque somos el mismo espíritu que Él, igualitos que Él. Así es que vamos a avanzar y vamos a ver el clip. Póngale mucha atención al clip porque ese clip está espectacular. Así es que vamos pues, vamos. Dice en Hebreos capítulo 12, en el verso 5 en adelante, dice que y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de las cuales todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bien, aquí es que está el detalle. El Padre de los Espíritus. No está hablando de Padre físicamente. Está hablando de una disciplina espíritu. Esta disciplina es solo para hijos. Hay que entender eso. Los bastardos, esos no son disciplinados. Esos se acercan a la verdad y nunca llegan al pleno conocimiento de ella. Pueden entrar al ministerio, salen del ministerio, pero nunca llegan a la total verdad porque son bastardos. Los bastardos, los ángeles se encargan de ellos allá. Y allá no es disciplina, allá es peligroso estar en manos de la cobertura por ser un bastardo. El hijo no, el hijo puede estar bajo los ángeles, bajo la disciplina, bajo el azote y siempre está seguro. Porque el propósito de disciplinar a los hijos es para que vivamos, para que reinemos en vida. Y esto es un proyecto aquí en la tierra, como te dije. Fíjese, qué tremendo entonces, ¿verdad? El Padre de los Espíritus. El que es hijo tiene su disciplina. ¿Y esa disciplina qué hace? Pues lo guarda, lo cuida, lo lleva, lo guía, lo dirige. No importa quién ejecute los beneficios, porque lo que nosotros tenemos como hijos son beneficios. Todo.
Aún el azote, que dice, porque es azote con el evangelio, es para encontrar nuestra verdadera identidad, para mostrarnos como somos, como dioses. Eso es. Entonces, ahí nosotros estamos cuidados y guardados. Pero ¿qué dice del bastardo? ¿Qué dice? A mí los ángeles me cuidan, pero ¿qué dice él ahí? Ahí no dice que lo cuidan, dice ahí los ángeles se encargan, dice. No es lo mismo que cuidado. Es decir, los ángeles se encargan. Ahora, el hijo, no importa quién ejecute, pues nosotros entendemos que Dios hace como Él quiere. Entonces nosotros siempre, como hijos, estamos cuidados y guardados. Y usted sabe hacia dónde camina y hacia dónde va. Así que es bien importante el tema eso, porque usted sabe que la disciplina no es pegarle al hijo, es educarlo, es disciplinarlo, es enseñarle. Y nosotros estamos bajo una educación siempre. Si ya no hay educación, hay que preocuparse. ¿Dónde está el padre? ¿Se fue el padre? No, la educación siempre va a haber educación, siempre que nosotros estemos en un cuerpo humano. Muy bien, vamos a pasar hoy al tema. Tenemos un tema espectacular hoy. El tema lleva por título una ceguera espiritual. Diga conmigo, una ceguera espiritual. Muy bien. Fíjese, cuando se habla de ceguera, ¿en qué piensa usted? Inmediatamente usted lo que piensa es en ceguera, ¿qué? Física. Por eso es que Jesús no vino a quitar la ceguera espiritual en ese momento. Él vino a dar un ejemplo quitando ¿qué? La ceguera física. Entonces él lo que llamaba era a los ciegos y les abría los ojos, ¿verdad? Pero en sí, lo que Dios siempre quiso fue quitar la ceguera espiritual de la iglesia. O sea, Jesús, a la par de que hacía milagros, les enseñaba, pero no entendían. Pero ellos no sabían que estaban ciegos espiritualmente. Sin embargo, eso era lo que tenían, pero no era el tiempo de liberarlos. Entonces, fíjese, una vez usted se acuerda cómo Jesús untó lodo a un ciego. Le pone el lodo y dice que se fue a lavar, pero fíjese el proceso. Él no vio en el momento. Otras veces el ciego miró directamente, pero ese día dice que miraba los hombres como árboles. Entonces, ¿qué es? Todavía había confusión en él. Había abierto los ojos, ya miraba, pero no miraba claro. Bueno, porque Dios quería representar cómo iba a ser el proceso de quitar la ceguera espiritual. Pero eso no hemos entrado, solo es para que usted note cómo Jesús de Nazaret lo que hizo fue ejemplos para hoy, pero todo era para lo espiritual. Lo que pasa es que ¿cómo le va a enseñar a las personas? Les tiene que enseñar a través de ejemplos. Muy bien. Entonces, nadie en aquel tiempo conocía la ceguera espiritual, porque había un desconocimiento de lo que era el espíritu. ¿Quién sabía lo que era el espíritu? Apenas sabía lo que era la carne, imagínense lo que era el espíritu, si ni la carne conocían. Entonces, la sanidad física que hizo Jesús fue para mostrar cómo sería la sanidad de la ceguera espiritual. Con la gracia vino un conocimiento del Espíritu. Con la gracia vino un conocimiento del Espíritu, y eso es verdadero. Sin embargo, no era todo el conocimiento, era parte. Por lo tanto, fíjese, vemos que se trataba de un proceso, diga un proceso de conocimiento que abriría los ojos espirituales para conocer lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Muy bien, entonces por eso Pablo dijo, ¿se recuerda usted cuando Pablo dijo, ahora vemos en parte, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos?
¿verdad? Entonces le veremos, ahora vemos como en un espejo y entonces le veremos cara a cara. Eso quiere decir que en aquel tiempo, aún en el tiempo de Jesucristo hombre, lo que conocimos fue en parte. ¿Por qué? Porque mientras hay carne no se puede comprender la totalidad. Puede ser que abrimos los ojitos, pero mirábamos a los hombres como ¿qué? Como árboles. Entonces no había el conocimiento. En la transformación es donde ocurre el conocimiento verdadero de lo que Dios tenía para nosotros, el Dios vivo. Vamos a avanzar a Gálatas para entrar de lleno al tema. Gálatas en el capítulo 4. Gálatas en el capítulo 4, verso 21 al 28. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Fíjese que no dice por el espíritu, dice por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? De la promesa. Entonces, fíjese, esto era una historia real para que el entendimiento renovado conociera espiritualmente cómo iba a ser la manifestación de los hijos de Dios. Habla de 2 pactos y nosotros inmediatamente creemos o consideramos que es el pacto de la carne y el pacto del espíritu. No, está hablando 2 pactos de la carne. Uno para judíos, que eran los hijos de la esclava, y uno para ¿qué? Para gentiles, que eran los hijos de la libre. Ahí están los 2 pactos, pero todavía no son hijos de Dios, son hijos de la libre, de la que venía sin conocimiento de la ley, porque está hablando de la esclavitud de la ley. Los gentiles venían sin conocimiento de la ley, entonces ellos eran ¿qué? Libres, aparentemente, libres de la ley sí eran. Entonces ahí están los dos pactos que habla, porque aquí ya no hablamos de pacto, aquí hablamos del Dios vivo con su amada. Bueno, esto sería únicamente un ejemplo. Ambos eran 2 pactos de carne. Cuando aparecieron los gentiles, que eran los hijos de la libre, no era que se manifestaran los hijos de Dios, solo aparecieran los hijos que tenían una promesa. Tenían una promesa, tanto judíos como gentiles, había una promesa, pero todavía no eran hijos espirituales, porque para que sean hijos espirituales tienen que nacer y ser educados por el Padre. Muy bien, entonces espíritus que estaban en vasos de barro. El verdadero conocimiento del espíritu sería en la transformación, cuando ya no hubiera carne. Vamos a Juan capítulo 3, verso del 10 al 5. Y usted me va a decir inmediato, ¿y cómo así? Del 10 al 5, ¿sí? Pues del 10 al 5, así lo ha puesto el Dios vivo. Vamos a leerlo al revés, porque es más fácil para nosotros. Ahí lo vamos a entender clarito. Entonces, de atrás para adelante lo vamos a leer, ¿oye? Entonces, del 10 al 5. Muy bien. Dice, el 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Verso 8,
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Verdad que está clarito así? ¿Cómo se puede entender al revés? Está más claro todavía. Bueno, estos versos, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Tú no los puedes entender. Entonces, estos versos solo se pueden entender con ojos espirituales. Pero ¿cómo eran los ojos de Nicodemo? Carnales. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Él quería ver lo que conocía y estaba recibiendo una predicación o una doctrina que nunca había oído. Entonces, para él, ¿qué era eso? Era increíble, pero no entendía nada. Y así estuvimos nosotros también. Ahora lo entendemos fácil. Muy bien. Por eso fue que Nicodemo no pudo entender. Porque lo vio todo con ojos carnales. Por eso entendemos que Nicodemo era un ciego espiritual. Él miraba con sus ojos físicos, pero espiritualmente, ¿qué? No entendía nada. Entonces, el reino de Dios, que es la transformación, dice que si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. ¿Sí? Que entonces el reino de Dios, que es la transformación, es un reino espiritual que nadie lo pudo ver físicamente, ni lo pueden ver físicamente. Por eso es no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Eso quiere decir que si alguien quiere decir cómo es el reino de los cielos con lo que se ve, se fue feo, porque es lo que no se ve. O sea, nadie puede, por más que quiera. Entonces hay personas que quieren decir lo que es el reino de Dios cuando no entienden. Muy bien. Entonces, primera carta a los Corintios. Eso quiere decir que si alguien vio algo, eso no es. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2, verso 9 al 10. Capítulo 2, verso 9 al 10. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para los que, o sea que lo que Dios tenía preparado no era algo que se pudiera ni imaginar, ni oír, ni ver. Eso era lo que Dios tenía para nosotros. Y entonces dice usted, pero ¿y entonces cómo es eso? Bueno, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Dónde menciona la palabra Jesús o Jesucristo ahí? ¿De quién está hablando? Del Dios vivo. Muy bien. Entonces dice, fíjese, Dios solo ha tratado con su iglesia a través de velos. Entonces la iglesia, ¿qué fue lo que vio? Velos. Entonces los velos no eran, porque no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Por eso ellos dijeron, no me miren a mí, miren, oigan lo que yo les digo. Pero no lo podían entender porque eran ciegos en ese momento. Aún con Jesucristo, hombre, éramos ciegos todavía. Mirábamos ya un poco, nos echaron colirio un poquito y ya comenzamos a ver, pero que viéramos totalmente nada. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios. Solo lo vieron a través de un velo. Esto fue un proceso donde Dios se manifestó en cuerpo de carne,
Pero esto no era lo que Dios tenía para nosotros. Fue un proceso, parte del proceso. Pero el verso 10 nos contesta claramente qué es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, hablando de las cosas que ojo no vio ni oído yo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo era lo que Dios tenía para los que le aman? Un conocimiento revelado que no todos iban a entender. Iban a oírlo, sí, pero cuando lo oyeran iban a decir, estos están más locos que saber qué. ¿Por qué? Porque no los iban a entender. Imagínense para Nicodemo le dice, era maestro en Israel, y le dice, entonces tiene que nacer, tiene que meterse de nuevo el niño en el vientre. Mire qué mulada, pues. Imagínense, usted le da risa, ¿va? Pero era el de los eruditos, de los maestros, de los que sabían. Igual dicen, hoy, miren, esto es lo que están hablando, pues se zafaron de una vez. No, aquí no nos hemos zafado. Lo que pasa es que es la revelación del Espíritu, del Dios vivo, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Qué rico, ¿verdad? Fíjese. Por eso, cuando José Luis de Jesús, y este es un ejemplo, se encuentra con Jesús de Nazaret en una visión, dice que José Luis de Jesús le pregunta, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Porque ellos entendían que el Señor estaba dentro de ellos. Ellos representaban a Dios, ¿sí o no? Los dos. Entonces, bueno, ¿quién es el Señor entonces? ¿Tú o yo? ¿Y qué dice que le dijo Jesucristo? Ninguno de los dos. Todos somos velos. Diga, todos somos velos. Y entonces lo que vimos en Jesús era lo que hizo el velo. Y lo que vimos en José Luis era lo que hizo el velo. Nosotros, si creímos lo que hicieron, ahí estamos fritos. Teníamos que creer lo que oímos. ¿Por qué? Porque no era por vista. Ellos hablaron cosas espirituales, pero nadie las entendía. Ahora nosotros cuando entramos oyendo lo espiritual, no viendo lo espiritual, porque no se ve. Si nadie lo ha visto, a Dios no lo ha visto jamás, entonces ¿cómo lo va a ver la carne? No, lo tiene que ver ¿qué? El Espíritu. Entonces, pero Él lo va a revelar. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Ninguno. Dios no puede ser un velo. Eso quiere decir que lo que le está diciendo Jesús es, tranquilo, los velos terminaremos. Para que quede el Dios vivo, que les enseñará a toda la iglesia todo lo que Él tiene preparado para ellos. Entonces, por eso hubo cosas que Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. José Luis de Jesús dijo de la misma manera, hay cosas que yo no les puedo decir porque no las van a entender. Claro. Y entonces ellos fueron obedientes a lo que tenían que hablar. ¿Ya? Pero el problema, si es problema para ellos, no para nosotros, el problema fue que las personas, los judíos, se dejaron llevar por lo que vieron y los gentiles también. Entonces, todo es que ellos querían seguir al que vieron y no, ellos terminaban su misión. Ellos vinieron, se manifestaron y se fueron. Punto. Y ni iban a estar enojados porque ya nadie los iba a ver. Esa es tontera de la carne. Si todo el que es espiritual entiende los propósitos de Dios y camina en esos propósitos, no en lo que piensa, ni en lo que cree, ni en lo que quisiera que fuera. El hombre espiritual camina de acuerdo a lo que Dios dice. Qué lindo eso, ¿eh? ¿Es lindo o no? No de acuerdo a cómo vea a los demás. Por eso es que esto no era por vista. Entonces, por eso es que muchos tropezaron. ¿Se acuerda?
Habían un montón de cosas para que por vista la gente tropezaran. Desde Jesús de Nazaret, no solo Jesucristo hombre. Acuérdense cuando decían, pero si este se junta con las prostitutas y con los cobradores de impuestos, que era la peor gente que existía en ese tiempo. Entonces, ¿qué estaban viendo ellos? Lo que se ve, lo que hacía, ellos nunca oyeron lo que él dijo. Qué lindo eso que él dijo, hace estas cosas y me confunden, pero lo que dijo, qué lindo. No, ellos lo que miraban era que se mantenía con la mujer samaritana que había tenido 7 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Entonces, que se mantenía con Mateo, que era un cobrador de impuestos y que era gente que extorsionaba a las pobres. Eso era lo que a ellos les preocupaba. Después viene José Luis. ¿Y qué fue lo primero que vieron donde se fueron un montón? Es que se divorció de la esposa y tiene otra mujer. Mire, entonces, ¿en qué fue lo que siguieron ellos? ¿Lo que hablaba? No, lo que hablaba les importó un cacho. Cuando vieron, es que no puede ser alguien que haga eso. Eso dijo mucha gente. No puede ser alguien que haga eso que sea Dios. Es que él, en su naturaleza humana, era José Luis. El que estaba dentro de él era Dios, metido en un velo para un propósito. Y había que oírlo, no verlo. Aquí conmigo, esto es serio. Entonces, carne es igual a terrenal. Carne es igual a terrenal. Tuvimos muchos padres terrenales. Abraham era un padre terrenal. Jesús de Nazaret era un padre terrenal. José Luis era un padre ¿qué? Terrenal, porque tenían hijos terrenales. Aunque Dios estaba ahí, nadie dice que no. Pero era en figura, porque los hijos de Dios no se habían manifestado. Por eso es que Pablo decía, la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y por qué gemía? ¿Hasta cuándo dejó de gemir? Ahorita que ya nacimos nosotros. Porque ahora nacieron los hijos de Dios. Porque los hijos de la carne no son los hijos de Dios. Eso es de su papá y de su mamá. Y hubo maestros terrenales o padres terrenales que guiaron mientras había carne en espíritu a la iglesia. Es así de sencillo. No fue que ellos no hicieran lo correcto, hicieron lo correcto, pero eran padres terrenales, porque solo había un padre de los espíritus, y es el Dios vivo. Es el padre de los espíritus. ¿Y a quiénes guía? A los espíritus. Entonces no los guía un hombre. ¿A quién? Dios. El padre de los espíritus, Él es. ¿Y cómo dirige? Pues hablando. Pero entonces usted no está hablando. No estoy hablando, yo estoy fraseando lo que Él está diciendo que yo diga. Pero nada más. Nada de que yo soy otro velo, ni que Dios esté. No. Nosotros sencillamente nos toca transmitir lo que el Dios vivo quiere decir. ¿Sí? Y a veces pues mete uno, no la carne porque ya no tenemos, pero palabras nuestras y todo. Pero eso no quiere decir nada. El mensaje lo lleva el Dios vivo y es el que le da la dirección. Entonces, Dios, que es un Padre espiritual, no se ve, solo se revela. Así nacimos nosotros espiritualmente, por medio de la revelación de Dios. ¿Por qué sabe usted que tiene un padre? Si no lo ve. Él lo dijo, le está enseñando, lo está guiando y usted lo está conociendo espiritualmente, no carnalmente. Muy bien, vamos pues, avancemos. Está bueno esto, ¿eh? Ahora miremos lo que se ve, porque si es no mirando lo que se ve, miremos primero lo que se ve, porque lo que se ve no es. Entonces, Romanos 9, capítulo 4, verso 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto
y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Entonces, ¿Cristo vino según qué? De los patriarcas judíos, ¿sí? Pero es Dios, dice, sobre todas las cosas. En espíritu es Dios sobre todas las cosas. En cuanto a su naturaleza carnal o en semejanza de carne de pecado, es un hombre. ¿De quién viene? De los patriarcas. ¿Por qué viene de los patriarcas? Si fue por obra del Espíritu Santo. Sí, pero ¿y María? Fue el vientre de los patriarcas para que naciera según la carne. ¿Quién? Cristo. Entonces, ¿era Cristo o no era Cristo? No. O sea, me estoy refiriendo, claro que era Cristo, ¿eh? Jesús de Nazaret era Cristo, era Dios mismo, pero me estoy refiriendo a que no era eso, se veía, no era eso. Según la carne no era, sino según el conocimiento. Está clarito eso, porque me enredé por un momentito, pero era por decirles que es no mirando lo que se ve. Lo que se ve era de la carne y se llamaba Jesús de Nazaret. Lo que no se ve era lo que hablaba, que eso tenía un poder porque era el poder de Dios, pero nadie lo conoció. Muy bien, entonces ahí estamos claros, ¿verdad? Muy bien. Entonces fíjese, los judíos vieron a Jesús de Nazaret que tenía un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Y los gentiles vieron a José Luis de Jesús en su naturaleza carnal, pero era para un ejemplo visible. Vino, lo vieron y se fueron. Y quedó en el recuerdo para la carne. O sea, quedó en el recuerdo ¿para qué? Para la carne. Entonces lo que quieren, ay, es que José Luis, que es tan lindo, es que Jesús de Nazaret, es que... ¿Ese recuerdo es en qué? Para la carne. Para la carne. Satisfacción personal, que yo anduve con él, que le di la mano y anduvimos juntos. ¿Eso es recuerdo para qué? Para la carne. Pero muchos, diga muchos, se quedaron en lo que vieron. Diga muchos, se quedaron en lo que vieron. Y entonces por eso no nos pueden entender, porque ellos quisieran que nosotros estuviéramos hablando del velo. No, nosotros hablamos de lo que el velo hizo para darnos a nosotros el nacimiento y estar en los lugares celestiales disfrutando la abundancia de la herencia. Eso es todo, ¿verdad? Pero no podemos hablarlo del velo. En sí el velo no hizo nada. Romanos 8, verso 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿condenó qué? Diga, condenó el pecado en la carne. O sea que toda carne era pecado, porque tenía el pecado. Bueno, muy bien. Entonces, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en un conocimiento espiritual, como en la gracia, no quiere decir que ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Pues si todavía se está en un vientre de carne, pertenecen ¿a qué? A la carne. Pues el pecado está en la carne. Para ser hijos de Dios con un conocimiento espiritual, tuvo que morir la carne y ser quitada para siempre. Entonces, nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento que no entendió Nicodemo. Lo que Jesús le estaba diciendo, va a haber un tiempo que te vamos a quitar la carne y vas a nacer a la vida eterna, y vas a nacer al Dios vivo, y vas a nacer a dar frutos para Dios. Eso era lo que le estaba diciendo, eso era todo el entendimiento de ese nuevo nacimiento, era eso.
que iba a morir el representante de Dios, que traía el conocimiento, iba a morir, y al morir terminaba la carne de él y la carne nuestra. Eso. Y entonces daba paso a ¿qué? A que el niño naciera, creciera, se le alimentara ya con otro tipo de alimento. Si fuera el mismo alimento, Dios no lo hubiera comparado con el embarazo, porque en el vientre están alimentados ¿de qué? De lo que come la madre, de lo que procesa la placenta, el cordón umbilical, eso le da alimento al bebé. Pero cuando el bebé nace, el alimento cambia, se le comienza a dar leche, la leche espiritual de la que habla Pablo, ¿verdad? Y luego el alimento sólido. Eso es lo que en eso es lo que usted está hoy, en el alimento sólido. Vamos a ver entonces, Isaías 46:3, y hoy lo va a entender clarito. Hoy lo va a entender este verso clarito. Isaías 46:3. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, y los que sois llevados ¿desde dónde? De la matriz. Esa es la gracia. La gracia era un embarazo, donde el niño se estaba alimentando de los primeros rudimentos de las palabras de Dios, donde se estaba alimentando espiritualmente, pero había una carne que no lo dejaba, una lucha. Por eso tenía que liberarse de esa carne, y al liberarse iba a nacer. Ya no necesitaba a su mamá, sino que era ahora el Dios vivo, el Padre de los espíritus, que iba a alimentar a esos espíritus. Muy bien, Romanos 8, verso 13 al 14. Romanos 8, verso 13 al 14. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Entonces, acuérdense que en el vientre hay un ser hecho de carne con un espíritu ya que se está formando. ¿Está aquí conmigo? Entonces dice aquí, porque si vivís conforme a la carne que se está formando, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Entonces, ¿cuándo es hijo usted? Cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí o no? ¿Y cuándo lo comenzó a guiar a usted el Espíritu de Dios? Bueno, desde que estaba en el vientre, pero ahora que nació, entonces Dios se encarga todito de usted. Entonces, si en el vientre se quedaban viendo solo la carne, morirían, abortarían. Pero si entienden y siguen lo espiritual, van a nacer y van a tener una vida en abundancia. Entonces, aquí está la división, y aquí está donde Jesucristo, hombre, decía algo que es bien importante. Él dijo, no todos los que están aquí van a ser transformados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Así les dijo o no les dijo? Bueno, nos dijo a todos. No todos los que están aquí van a ser transformados. Y entonces, si no iban a ser transformados, no iban a nacer. ¿Qué les iba a pasar? Eran abortos, se les iba a colgar el cordón al cuello, se iban a asfixiar, se iban a lo que sea. Pero dijo él, claro, no todos los que están aquí van a ver el nacimiento. No todos los que están aquí van a nacer. ¿Solo quiénes? Pues los hijos de él, los espirituales, los que iban a dar el paso y iban a entender que eso terminó. Que usted, el vientre no lo quiere para nada. ¿Para qué quiere usted el vientre? No, si eso solo lo alimenta, usted ya come, usted ya devora, usted tiene un entendimiento. ¿Quién va a querer volver al vientre?
No, nosotros no queremos volver al vientre para nada, ni siquiera saber de eso. Nosotros estamos en el espíritu y somos espirituales, por lo tanto somos dioses, hijos de Dios, escogidos, alimentados, fortalecidos, cuidados, guardados por el poder del Dios vivo. Eso es lo que estamos nosotros ahorita. Nada de morir, ¿no? Más bien vivir. Romanos 9:11, y hoy va a entender por primera vez este verso. Pero ya lo habíamos visto. Sí, pero hoy lo va a entender por primera vez. Dice, pues no habían aún nacido. ¿De qué estamos hablando? De un embarazo y de nacer, ¿sí o no? Entonces aquí dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿cuándo no habíamos nacido? Pues estando en el vientre, no habíamos nacido todavía. Nacimos y entonces se manifiesta el escogido, el Hijo de Dios, donde no tiene relación lo que haga, bueno o malo, porque es por elección. Usted está aquí, ¿por qué? Por elección. Dígalo conmigo, es que no lo habla. Usted está aquí, ¿por qué? Por elección de Dios. Por esa elección usted está aquí. No importa, mire, no importa quién sea, de dónde venga, cuánto dinero tiene, si es estudiado, si no es estudiado, si eso no importa, si eso no sirve. Esas son cosas humanas. Aquí está hablando de tener una escogencia, de ser hijos de Dios. Entonces imagínese usted, ¿para qué quiere tener un montón? Porque dice, pueden venir a la iglesia, dice. Así dijo él en el clip. Pueden venir a la iglesia, pero eso no quiere decir que no sean bastardos. Pueden venir, pero no necesariamente son. Pueden haber oído. No. Aquí estamos los escogidos. Los que nacimos, no habían aún nacido. Allá, aquí, ya está. Estamos dando lata aquí. Ajá. Esta es una nueva creación que no tiene nada que ver con carne, sino porque oyeron lo espiritual y lo creyeron. Hebreos 12, con esto terminamos. Pero ahora sí los miro contentos, tranquilos, no los miro con ganas de irse luego. Hebreos 12, verso 18 al 29. ¿Ya se dio cuenta cómo se puede leer la Biblia de atrás para adelante también? Aquí se lee como Dios le da la gana. Hebreos 12, verso 18 al 29. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que se miraba, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y dice que usted no se ha acercado a eso. Usted no se ha acercado a eso. O sea que deje de ver cosas feas porque usted no se ha acercado a eso. Ni tiene un conocimiento que lo lastime, que lo castigue. No. Usted no se ha acercado a eso. Usted ha acercado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oiga, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Oiga, ¿a dónde se ha acercado? A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, no la de abajo. A la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos. ¿Qué quiere decir eso? Un espíritu siempre ha sido perfecto,
pero por razón de que tomó carne, entonces había que perfeccionarlo. ¿Cómo se va a perfeccionar un espíritu? Enseñándole lo que ocurrió. ¿Para qué? Para que él vea que siempre fue perfecto y deje lo que lo hace imperfecto. ¿Qué era lo que lo hacía imperfecto? La carne. ¿Por qué dice Pablo? No que yo ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, dice. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque él no era perfecto por cuanto tenía carne. Su espíritu era perfecto, pero si acaso que conocía que era el espíritu, pues. Él dice, no que yo corro, dice, y me lanzo a lo que viene, a lo que tenemos por delante. No, usted ya está en eso que él quería llegar. Usted ya está ahí. Él ahorita dijera, sí, pues estaba fácil, porque ahora está aprendiendo. Bueno, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. O sea, es alguien diferente, porque el otro amonesta en la tierra, ¿verdad? Aunque sea Dios en él, pero él la amonesta aquí. Este no está aquí, este está en los cielos. ¿Y quién es? El Dios vivo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, diga remoción, quitar las cosas movibles como cosas hechas, para que se queden las. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Bueno, entonces note, esta es una nueva creación de seres inmortales, a los cuales el Dios vivo, por medio de una predicación espiritual, está educando. Y a los que pueden entender, a los hijos que pueden entender esta doctrina, porque fueron escogidos. Aquí nadie que no fue escogido puede entender esta doctrina. Entonces dice, lo primero, a esos espíritus que había que enseñarles, lo primero es enseñarles a quitar las cosas movibles. Terminaron. ¿Cuáles son las cosas movibles? Lo que se vio, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A las cosas inconmovibles. Entonces, si no dejamos las cosas movibles, ¿cómo vamos a estar en las inconmovibles? No podemos estar en los dos lados. O dejamos las que se ven para irnos a las que no se ven, porque esas que no se ven, ahí es donde está el reino inconmovible. ¿Qué es inconmovible? Que ese sí nadie lo puede mover. Dios conmoverá la tierra y el cielo, pero a los escogidos nadie los puede mover. Usted recibió un reino, ¿qué? Entonces, ¿quién lo puede mover a usted de aquí? ¿Solo usted? Pues si usted quiere irse, pues usted se lo busca, pero nadie lo sacó, ni fue que salió, fue su mente la que no está. Pero usted recibió un reino inconmovible. Entonces, ¿cuál es ese reino inconmovible? ¿Qué incluye? Justicia, paz y gozo. ¿Sí? Las cosas inconmovibles incluyen la entrada al reino de Dios y ser partícipes de la herencia del Dios vivo. Eso es. Entonces, usted se acercó a esto. Aquí está, ¿quién lo va a mover? Dígame, nadie me mueve. Nadie. Dígaselo a los dioses que están en lo movible. A mí nadie me puede mover. ¿Por qué? Porque yo tengo el entendimiento, el conocimiento. Se me reveló por el Espíritu esto, y a usted también. Y al que no está, mire, a nosotros nos toca predicar esto, pero eso sí,
traer gente, no se puede. Aquí el que viene lo trae el Dios vivo, porque a Él le agrada así como es y lo ama y le quiere mostrar las cosas. Nosotros no vamos a traer a nadie, pero sí vamos a enseñar. Así es, Dios, es que este es el tema para hoy, tema lindo. Vamos a ir al consejo para la siembra hoy. Está por ahí el consejo para la siembra. Está en Timoteo, ¿ah? 6, sí. Timoteo. 6, 17, 18 y 19. Fíjese, a los ricos, ¿de qué? Diga, de este siglo. ¿Verdad? Los ricos de este siglo. Entonces, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, diga, inciertas. ¿Y qué quiere decir inciertas? Que no son ciertas. Usted las tiene hoy y usted piensa que son ciertas, pero mañana puede ser que no tenga nada. Entonces son inciertas. Si no, dice, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Quiere decir que no es que no quiera las riquezas. No, es que tiene que tener su confianza ¿en quién? En el Dios vivo. ¿Qué? Que le da todas las riquezas. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué pasa el rico? El rico de este siglo se pone altivo por esas riquezas. Hay mucha gente que, ¿usted ha visto gente que cambia cuando ya tiene dinero? Eran bien atinadísimos, pero tienen dinero y cambian su forma de ver las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son altivos. Pero si el que pone la esperanza en el Dios vivo no busca riquezas, sino busca que el Dios vivo le dé ¿qué? Las riquezas. Y cuando las tiene ¿qué? Las disfruta. Entonces, mire la diferencia de un altivo a uno que ha recibido de Dios. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Oiga, ¿cómo le dicen a uno? Te están agarrando de maje, vos a todo el mundo le das. Pero si yo sigo lo que mi padre me dice, eso uno dice ahí, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando. Ahí viene, atesorando. Quiere decir que para atesorar, para tener el tesoro, hay que dar, porque usted ya entendió que el tesoro no es de la carne, sino es del Dios vivo, que nos lo da para que la disfrutemos. Entonces, si ya lo tengo, yo voy a atesorar para así, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y al que tú has enviado. Así es, Dios, es que, ¿qué más? Eso está bien clarito ya, ¿va? Nosotros sembramos, ¿por qué? Porque tenemos. Pero principalmente porque el Dios vivo nos está dando todas las cosas. Diga conmigo, yo soy rico, pero no de este siglo. Así como yo no soy Dios de este siglo. Yo soy Dios de todos los siglos. Dioses, pase a sembrar y disfrute la abundancia, su semana, todo lindo en su vida. Creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciado la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia
la familia del Dios vivo, que somos enseñados por el mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció, una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por el mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció, una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciada la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por el mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció, una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por el mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció, una iglesia sin paredes es lo que Él formó. La familia del Dios vivo, que somos enseñados por el mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció, una iglesia sin paredes es lo que Él formó.